A nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia, le damos una muy cordial bienvenida y deseamos que esta sea una tarde especial para usted, en que usted pueda entender el mensaje de salvación y pueda, por supuesto, obedecer al Evangelio de Cristo. Nuestra única meta es esa, que usted pueda comprender la palabra de Dios tal como está escrita, tal como Él la ha dejado para que nosotros la sepamos. Al principio también, al empezar el programa, quiero como siempre ofrecer el curso Emaús. En este caso es lo que la Biblia enseña en forma totalmente gratuita, sin ningún compromiso con nadie. Usted puede estudiar en su casa, en sus ratos libres que usted dispone, y luego enviar el cuestionario contestado y quedarse con el libro, con el material. Y son varios los cursos que están editados al español. Este es un privilegio realmente tener esta serie de cursos del Instituto Bíblico Internacional Emaús. La forma en que usted lo puede adquirir hay varias, llamando al programa, al teléfono que aparece en pantalla, escribiendo también al correo electrónico que aparece en pantalla, escribiendo a la casilla 9 del correo de Lota, o viniendo acá personalmente antes de las 6 de la tarde al canal, y en Pedro Aguirre Cerda 189 antes de las 7 de la tarde los días miércoles, viernes y domingo. Así cualquiera de estos datos que le he entregado le sirven para adquirir estos cursos. No deje pasar la oportunidad de estudiar la Biblia en forma sistemática y también de entender mejor lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a leer en esta tarde nuestro estudio que llevamos de la carta a la iglesia en Tesalónica. Estamos en la segunda carta y vamos a leer en el capítulo 2 de esta carta. Y dice así, versículo 1. Pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad,
para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, Él, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Deseamos que la bendición del Señor esté en sus corazones a través de la palabra que hemos leído. Vamos a tomar un momento para orar. Gracias una vez más, nuestro Dios y Padre Celestial, por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, porque una vez más permites que tu palabra sea leída, sea explicada, y que nuestros amigos que están en sintonía puedan tener la oportunidad de escuchar tu voz, de escuchar aquello que tú has decretado para el futuro. Padre eterno, estamos agradecidos porque el Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros, tus hijos, y está con nosotros, Él es quien nos enseña, quien nos guía, quien toma de lo tuyo y nos lo hace saber. Gracias porque este conocimiento no es por nuestra inteligencia ni por nuestra sabiduría, sino solamente por la iluminación de el Santo Espíritu tuyo, quien nos enseña todas las cosas. Queremos, Padre Celestial, pedir por los amigos que están escuchando el programa, e incluso algunos que a lo mejor se han olvidado de sintonizar, pero que ellos tienen problemas en sus vidas y que por ello escriben o llaman al programa. Te pedimos para que sus problemas sean solucionados en tu buena voluntad. Aquellos que están lejos de ti, que necesitan nuevamente ser encauzados en el camino de salvación, para que ellos vuelvan su mirada al cielo. Los que están en las drogas, en el alcohol, pedimos para que tú les ayudes a salir de eso y ellos puedan venir a Cristo, a quien el único que puede ayudarles, liberarles del yugo de Satanás, del pecado, y traerles a su reino de luz. Pedimos por los que están enfermos con diferentes enfermedades en sus cuerpos físicos, para que ellos sean también sanados en tu buena voluntad. Tú eres un Dios todopoderoso, lleno de amor y lleno de misericordia, y que a quien quieres das vida, y tú puedes y tienes el poder para sanar y para salvar a aquellos que tienen fe en tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. También queremos pedir por aquellos que están sin trabajo, para que les proveas una ocupación, a fin de que ellos puedan también llevar el sustento para sus familias, para sus hogares. Rogamos asimismo por los dueños del canal, por las personas que están en los controles, para que tú también a ellos les sustentes y que ellos puedan tener su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, y que no dejen pasar en vano esta hermosa oportunidad que les das de conocer el Evangelio santo, puro, y poder también saber que Cristo le amó de tal manera que para salvarles Él murió en la cruz, y que ellos puedan mirar al único que puede darles vida eterna y perdón de pecados. Y así, en forma general, a todos nuestros amigos y hermanos, si hay alguno con algún problema distinto, diferente, te pedimos también para que tú seas con ellos, ayudándoles y consolándoles. Nuestro Padre, queremos quedar a tus cuidados y a la guía del Espíritu Santo para
esta tarde para la enseñanza de tu palabra y lo hacemos agradecido en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Estamos considerando en esta segunda carta al apóstol Pablo corrigiendo algunos errores y encauzando a los creyentes allí en Tesalónica en cuanto a algunas falsedades que habían llegado hasta ellos. Habían algunos falsos maestros que estaban difundiendo errores y por supuesto el apóstol está preocupado por ello, ya que en aquel tiempo no estaba el canon de las escrituras completo. Los creyentes recibían por forma oral o por carta parte de las instrucciones que nosotros ahora tenemos completa en nuestras manos, la doctrina, la fe, que de una vez fue dada a los creyentes. Así, ellos no tenían la información completa y la mente humana, la mente nuestra es frágil y luego nos olvidamos a veces de las cosas, de tal forma que ellos estaban un poco confundidos con respecto a la venida del Señor Jesús. Y algunos incluso no sabían distinguir entre la venida del Señor a buscar su iglesia, lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, con la venida del Señor a la tierra con su iglesia. Entonces, habían dificultades en todo esto, porque en la venida del Señor por su iglesia es un día, es un momento de mucha bendición, de mucho regocijo para los creyentes que vamos a participar en aquel evento. Todo verdadero hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que ha confiado para su salvación en la muerte de Cristo, está preparado para el encuentro con su Señor. Le recibiremos en el aire, como dice en la primera carta en el capítulo 4, y así estaremos siempre con el Señor. Pero algunos estaban confundiendo esto con la venida del Señor o con el día del Señor. Y el día del Señor tiene que ver con el tiempo de juicio que va a comenzar aquí en la tierra luego de el arrebatamiento de la iglesia, lo que se conoce en la Biblia como el tiempo de tribulación o de gran tribulación, porque son 7 años que están estipulados. Los primeros años, los 3 y medio, se conocen como principio de dolores, y los 3 y medio restantes son de gran tribulación. La venida del Señor al aire, el arrebatamiento, tiene que ver especialmente con la iglesia de Cristo, la cual será llevada al cielo. En cambio, cuando el Señor viene a la tierra, Él viene, y esto tiene que ver especialmente con Israel, con aquel pueblo terrenal suyo que Dios escogió, y también tiene que ver con los gentiles, con aquellos que no han querido recibir a Cristo como su Salvador personal. Y será un tiempo de juicio, cual el mundo no ha conocido hasta ahora, porque el día del Señor es un día en la Biblia que es un día terrible. ¿Quién podrá mantenerse en pie?, dicen los profetas de la antigüedad. En la Biblia tenemos nosotros, para la venida del Señor a buscar su iglesia, tenemos alguna información en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay información, no hay profecías acerca del arrebatamiento. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan solamente a la venida de Cristo a la tierra. Y esto es porque los profetas de la antigüedad, ellos veían solamente 2 montes, el monte del Sinaí y el monte de la Calavera, pero no veían más allá del monte de la Calavera, el valle que está allí y que tiene que ver con el tiempo de los gentiles
con el tiempo actual nuestro, con el tiempo de la iglesia. La iglesia en la antigüedad era una verdad no revelada a ningún profeta ni a nadie. Fue en el Nuevo Testamento el mismo Señor el que empezó a revelar esta verdad, y Él dijo: voy a fundar mi iglesia. Y el día de Pentecostés, allí vino el Espíritu Santo a quedarse aquí en la tierra, y ese día nació la iglesia de Cristo, la iglesia que es universal y que es incontable e invisible, que está todavía en formación, y que en la Biblia la vemos en figura como el cuerpo de Cristo, como un gran edificio construido con piedras vivas, siendo Cristo la piedra angular, la que amarra todo el edificio, como una gran labranza, como un gran huerto. Así hay varias figuras que hablan de la iglesia. Para la venida del Señor a buscar su iglesia, no hay nada que deba cumplirse, no hay ninguna señal que deba cumplirse. En cambio, para la venida del Señor a la tierra, sí hay muchas señales que van a cumplirse, como el mismo Señor incluso lo enseñó, especialmente en Mateo 24. Allí tenemos bastante información acerca de este evento. En Lucas y en los Evangelios está la información bastante abundante acerca de la venida del Señor a la tierra y los juicios también que van a ocurrir en aquel tiempo. Entonces, estos creyentes, por el problema que tenían en aquel tiempo de las persecuciones que estaban pasando, ellos habían, por así decirlo, estaban confundidos. Y el apóstol Pablo tiene que encauzarles en esto. Y él dice: pero, aquí el pero siempre introduce un cambio, con respecto a la venida de el Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Obviamente, ellos ya habían sido recordados acerca de que el Señor Jesús iba a venir a buscar su iglesia y que todos nos íbamos a juntar con Él. Tanto los muertos en Cristo van a resucitar, y también los que estemos vivos vamos a ser transformados y vamos a ir al encuentro del Señor. Y así vamos a estar siempre con Él. Entonces, como la iglesia no va a pasar por el periodo de tribulación porque va a estar en el cielo, el creyente tiene que mantener firme su convicción, su confianza en la palabra de Dios, porque es ella la que nos entrega el consuelo, es ella la que nos ilumina, es ella la que nos señala el camino y nos da a conocer los secretos que el Señor ha revelado últimamente a sus santos a través de la Biblia. Así, el creyente no debe confundirse en cuanto a esto, porque las grandes diferencias se ven en la palabra de Dios. Un estudio bien concienzudo, bien amplio, inmediatamente va a arrojar luces, pero ampliamente, acerca de estos dos temas. No deben dejarse mover o dejarse trasladar o dejarse llevar para otro lado. Es la idea aquí, porque en aquel tiempo andaban algunos falsos maestros enseñando, que el mismo apóstol Pablo ya estaba enseñando acerca de que
ya estaban los creyentes en el día del Señor, vale decir, estaban viviendo en el tiempo de principio de dolores, de la tribulación, y que todos los problemas que ellos estaban pasando tenían que ver con eso. Y esto, por supuesto, habían falsos profetas que estaban entregando estas cosas, diciendo que era lo que Pablo había enseñado, o también habían inventado que Pablo había escrito acerca de esto mismo, pero esto era realmente una mentira. Dice que no se dejen mover en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto, como estamos mencionando, tiene que ver con la venida del Señor a la tierra, con su iglesia. No vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. La apostasía tiene que ver con el volverse atrás de lo que antes se ha afirmado creer. Ningún verdadero creyente va a ser jamás un apóstata, pero sí hay muchas personas que son solamente religiosos o que están convencidos intelectualmente, pero no han sido nunca transformados por el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. Son religiosos que van y se congregan, leen la palabra de Dios, pero nada más. No hay ningún cambio radical producido en ellos, en sus vidas. El Espíritu Santo no vive en ellos, porque el Espíritu Santo es el sello de Dios, que el creyente le pertenece a Él, y es el que da testimonio también de que somos hijos de Dios. Entonces, aquellas personas que no tienen una base sólida en sí mismos, ellos simplemente de repente se vuelven atrás y reniegan de todo lo que alguna vez dijeron creer. Es como si estuvieran pisoteando al Hijo de Dios. Así, esta apostasía es una señal de la segunda venida de Cristo a la tierra. Además de eso, de la apostasía, de el volverse atrás en cuanto a la fe de aquellos que pretenden ser creyentes, hijos de Dios, pero que nunca han nacido de nuevo, se va a presentar también en la tierra el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es un gran líder que en la Biblia se conoce con muchos nombres. Hay muchos nombres que determinan y que hablan de este hombre que es la encarnación misma del pecado. Por eso dice aquí, el hombre de pecado es la encarnación misma del pecado. Y su fin, por supuesto, su fin es la condenación eterna. Por eso se le llama el hijo de perdición. Este es el anticristo. Es aquel que va a querer ocupar el lugar de Cristo y se pone y se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, como vamos a ver en la palabra de Dios. Este es por el advenimiento de Satanás, porque Satanás siempre ha querido ser igual a su creador, siempre ha querido ser igual a Dios. Y aquí va a estar en aquel tiempo la trilogía satánica, el falso profeta, la bestia, y por supuesto el anticristo, que son personajes horrorosos que vemos en el tiempo de la gran tribulación.
se va a manifestar, la palabra manifestar es estar presente, va a estar presente aquí en la tierra este hombre que es la encarnación del pecado y que su destino es la perdición eterna. Este hombre que es investido por Satanás, él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Qué terrible, qué tremendo este personaje, ¿verdad? Y este personaje y este movimiento, porque hay un movimiento en el presente que va hacia allá y que tiene muchos agentes aquí en la tierra, que ellos se dicen y se creen que son personas que no creen en Dios ni en nada, pero eso es solamente externamente, porque internamente ellos quieren acallar su conciencia, haciéndose aparecer como personas que no creen, como incrédulos, como personas que no quieren reconocer al Dios de la gloria, al Dios eterno. Pero este personaje se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, dice, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a ocurrir en la mitad del periodo de la tribulación. Allí va a ocurrir este evento, y esto lo anticipó proféticamente el profeta Daniel en la antigüedad. Daniel dice en el capítulo 11, versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Allí está una profecía acerca de este personaje. Aquí Daniel lo presenta como el rey soberbio, el rey voluntarioso. Y este hombre, por supuesto, es un líder que va a levantarse en aquel tiempo con características muy especiales. Y el Señor Jesús, Él lo anticipó también, Él lo dijo cuando Él estaba en su ministerio, y Él habló acerca de la abominación desoladora, y Él lo habló en el capítulo 24 del libro de Mateo. Cuando veáis, dice, porque habrá entonces, estoy leyendo en Mateo 24, el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. Y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no os alegráis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre.
porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así el Señor entregó bastante enseñanza acerca de estos acontecimientos. Y Él dijo: cuando veáis la abominación desoladora de la cual profetizó Daniel, entonces huid, porque este es la abominación desoladora, este anticristo que va a sentarse en el templo allí, que va a estar reconstruido en Israel, en Jerusalén, y él se va a hacer pasar por Dios. Así, esto es lo que va a ocurrir en aquel tiempo. Y el apóstol dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Vale decir, el apóstol Pablo, en el tiempo que él estuvo presente corporalmente allí con los hermanos en Tesalónica, él les habló, les enseñó de esto. Ellos lo sabían, pero se les había olvidado el mismo problema de las dificultades, de las persecuciones, los castigos que ellos padecían. Esto, por supuesto, les había traído esas consecuencias. Y el apóstol sigue enseñándoles acerca de esto, porque ahora está en acción este misterio de iniquidad. Ahora está en acción. Y si estaba en acción en el tiempo de que está escribiendo el apóstol Pablo, imagínese ahora. Ahora mucho más está en acción este misterio de iniquidad, quien ha tomado a muchas autoridades, gobiernos y gente que está en altos puestos para ayudar, haciendo leyes que están hundiendo cada vez más en la inmundicia del pecado a los seres humanos y a los ciudadanos en general, dándoles carta libre para que ellos más se hundan en el fango del pecado, en donde no podrán hacer pie, no podrán levantarse ni salir de allí. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí el apóstol Pablo está enseñando que había y hay, por supuesto, en este tiempo, algo que detiene este misterio de iniquidad. Y por supuesto, este que detiene este misterio de iniquidad, algunos le han dado diferentes nombres, pero saben, no hay para qué equivocarse en esto. Quien detiene el misterio de la iniquidad es, por supuesto, el Espíritu Santo morando en la iglesia y en cada uno de los creyentes en Cristo. A través de la morada del Espíritu Santo en el creyente es como la sal de este mundo. Y la sal, por supuesto, es lo que detiene la corrupción. En la antigüedad, cuando no existían las hieleras, los refrigeradores, la gente, para poder conservar las carnes, les echaba bastante sal y con eso la podía conservar por algún tiempo. Así, una de las cosas buenas que tiene la sal en sí es eso, que detiene la corrupción. Pero esto es una figura de lo que estamos viendo en la palabra de Dios, que en la actualidad el Espíritu Santo y la Iglesia detienen el avance de este ministerio o misterio de iniquidad, hasta que al fin se manifieste o se presente, porque ya está en acción, dice, el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y el Espíritu Santo va a ser quitado cuando la iglesia sea levantada,
Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo va a ser quitado, y va a ser quitado en el sentido de la morada, porque Él, en este tiempo, el Espíritu Santo mora en la iglesia, en los creyentes. En ese sentido, Él se va al cielo nuevamente con los creyentes, pero igualmente Él, siendo Dios, va a estar aquí ayudando, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a los pecadores, para que puedan recibir a Cristo como su único y personal Salvador. Y cuando la iglesia sea tomada al cielo, entonces este misterio de iniquidad con estos personajes y este hombre de pecado estarán libres para actuar en esta tierra. Y qué tiempo tan lamentable y tan triste va a ser aquel. Qué terrible va a ser aquello. Gracias a Dios que los creyentes en Cristo vamos a estar con Él en su presencia, y nos vamos a pasar por aquella hora de prueba que viene para el pueblo de Israel especialmente, y por supuesto para aquellos que hasta ahora no han querido creer en Cristo ni recibirle como su único y personal Salvador. Vamos a escuchar un himno para hacer una pausa y luego continuamos con el análisis de este capítulo. Sí.
Muy bien, continuamos con el análisis del versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es el Señor en su venida, en su segunda venida, el que va a destruir a este impostor, a este falso Cristo, a este que se levanta contra Dios y contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto también está profetizado por Isaías, por Juan el apóstol allí en el Apocalipsis. Tenemos bastante instrucción acerca de ello. Inicuo dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No siempre los prodigios, aquellos grandes milagros, son hechos por Dios. Hay también estos milagros realizados por Satanás y que son para engañar a la gente, para engañar a las personas. Prodigios mentirosos. Tenemos en la palabra de Dios, así tenemos que examinar los espíritus, tenemos que examinar aquello que vemos para saber si realmente es de parte de Dios o es de otro lado. Y con todo engaño en aquel tiempo van a haber muchos prodigios mentirosos, muchos engaños de iniquidad, y esto por supuesto va a ser especialmente para aquellos que, habiendo escuchado el mensaje de salvación y no quisieron creer en la persona de Cristo, no quisieron apropiarse de la única obra que les puede salvar, que les puede dar vida eterna, que siguieron confiando en sus propios razonamientos, en las mentiras del diablo, quien les indica y señala que ellos tienen que hacer algún mérito para alcanzar la salvación. ¿Qué mérito puede hacer un pecador si Dios le ve como un pecador perdido, muerto en delitos y pecados? No puede hacer absolutamente nada. Pero las personas son tercas, son duras y no quieren aceptar el regalo que Dios les ofrece, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque dicen es una forma muy fácil de ser salvo. Pero ¿cómo va a ser fácil si costó nada más que la vida del unigénito Hijo de Dios? El costo es tan alto que ningún ser humano jamás podría pagarlo. ¿Quién podría pagar la vida del Hijo de Dios? Absolutamente nadie. Entonces, por eso Dios, viendo la incapacidad del ser humano para salvarse por otro medio, Él le regala la salvación a través de la obra de la muerte de el Señor Jesús. Y aquellos que desprecian, que no reciben, que no aceptan esta única obra, este único medio de salvación, bueno, Dios no tiene nada más que ofrecerle y van a quedar expuestos a la condenación eterna, por cuanto no quisieron creer a la única verdad, porque el mismo Señor Jesús es la verdad personificada. Él dijo antes de irse, de volver al cielo, yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad, la única verdad, y yo soy la vida. Él es la fuente de la vida, tanto física como de la vida eterna. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es a través de mí, o por mí, dijo Él. Así, las personas que lamentablemente no quieren creer el mensaje del Evangelio van a quedar aquí, y van a recibir y van a aceptar estos engaños de este inicuo, y van a ir juntamente con ellos a la perdición, por cuanto dice la palabra de Dios, no recibieron
el amor de la verdad para ser salvos. Qué triste, qué lamentable es que las personas por su propia voluntad quieran ir a la condenación y no quieran apropiarse de la gran provisión que Dios ha hecho de salvación para todos los seres humanos. Lo único que usted tiene que hacer, mi querido amigo, es pedir a Dios que le salve, confesando sus pecados a Él, decirle que usted se considera un pecador perdido, que está destituido de la gloria de Dios, que va rumbo a la condenación eterna, pero que confía que Cristo murió por usted en la cruz para salvarle. Obviamente usted tiene que hacerlo con sus propias palabras, nacidas del corazón contrito y humillado y arrepentido delante de Dios. Y Dios, al corazón contrito y humillado, Él no desprecia, sino Él recibe, Él acepta, y será el día más feliz y no tendrá que pasar por esto. Pero si lamentablemente usted no quiere recibir el amor de la verdad para ser salvo, entonces dice, por esto Dios, fíjese, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y usted dirá, pero si Dios es amor, ¿cómo puede hacer esto? Sí, Dios es amor, y en su inmenso amor, Él no escatimó a su propio Hijo, sino lo envió a la muerte y muerte de cruz, y usted desprecia ese gran amor de Dios. Entonces, Dios, el Dios eterno, Él dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Él le da y le ha dado oportunidad, pero esa oportunidad tiene una fecha de vencimiento, tiene un término, y ese término solamente lo sabe Dios. Él le va a poner término a esa oportunidad, y usted, por más que quiera después, imposible, va a ser imposible que usted pueda creer en Cristo, porque usted ya decidió despreciar al Hijo unigénito de Dios. Dios que ahora le ama, el Cristo que ahora le invita, aquel que ahora le llama con cariño y le dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque toda la obra de salvación es obra de Dios. Ese mismo Cristo que ahora usted rechaza, un día usted tendrá que presentarse, quiéralo o no, delante de Él, pero ya no como el Salvador que quiere darle vida eterna, sino como el juez que le va a condenar. Porque cuando el hombre que reprendido endurece la cerviz, dice la palabra de Dios, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y Dios, cuando el hombre endurece su corazón, después ya de tanta oportunidad, Dios también le endurece adicionalmente el corazón, a fin de que no haya más oportunidad ni más remedio para la salvación, para el perdón de los pecados. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es la verdad? La verdad no la tiene ninguna religión, mi querido amigo. No la tiene ninguna iglesia. La verdad es la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesús en oración a su Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única verdad que nosotros conocemos es la palabra de Dios. Y si usted no cree que esto es la palabra de Dios que estamos leyendo, entonces, bueno, no tenemos nada más que mostrarle, nada más que presentarle. Dios no tiene nada más que ofrecerle. Pero en el versículo 13 nuevamente
hay un pero que introduce un cambio. Y aquí este cambio tiene que ver con el gozo de Pablo y sus compañeros. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué regocijo había en el apóstol Pablo de que estos creyentes hayan sido señalados por Dios anticipadamente para la salvación, para la vida eterna. Pero esto ellos no lo podían saber, sino hasta cuando ellos decidieron recibir a Cristo como su único y personal Salvador, porque Dios ha hecho provisión para todos, y todos aquellos que a Él vienen, Él los recibe. Y estos son hermanos amados por el Señor. Así, ellos habían sido salvados mediante la santificación. La santificación aquí tiene que ver con la separación que Dios hace de las personas para Él, mediante el Espíritu y la fe. Ellos confiaron, ellos pusieron su fe en la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra de Dios sabiendo que lo que ellos estaban escuchando era el mensaje que venía del cielo. A ellos los llamó mediante nuestro, dice el apóstol Pablo, nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron llamados mediante el evangelio, la buena noticia de parte de Dios, que algunos confunden y hablan de religión. El evangelio nunca ha sido una religión. El evangelio es el mensaje, es la buena nueva de parte de Dios para el pecador perdido, de que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el evangelio. Y ellos creyeron este evangelio. Ellos recibieron el evangelio y mediante esta fe, ellos ahora estaban para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a disfrutar de la gloria de Cristo cuando estemos en su presencia. El Señor Jesús, en su oración a su Padre, Él dijo, quiero que aquellos que me has dado estén donde yo estoy. Esto es en el Evangelio según Juan, estén donde yo estoy para que vean mi gloria. Y no solamente, por supuesto, para que veamos la gloria de Él, sino que nosotros mismos vamos a participar de esa gloria. Así, en relación a todo esto que el apóstol ya ha explicado, ya ha enseñado, él dice así que, hermanos, estad firmes. Esta firmeza, por supuesto, tiene que ver con el aferrarse, el apropiarse de las verdades bíblicas, de las promesas de Dios que son fieles y son verdaderas. No dejarse llevar por aquellos charlatanes, por aquellos falsos maestros que se dan títulos de diferentes índoles, pero que solamente engañan a las personas y no entregan el verdadero mensaje de salvación, porque buscan aquellas cosas que son sus propios intereses, e incluso algunos haciendo mercancía de los salvos, haciendo mercancía de aquellos fieles que acuden a sus reuniones, obteniendo ganancias ilícitas para confundir y para desprestigiar el Evangelio y deshonrar el nombre de el Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. La doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios, es la enseñanza clara que Dios ha dejado escrita en la Biblia. Todas las enseñanzas, las doctrinas para la iglesia están contenidas en el Nuevo Testamento.
en el Antiguo Testamento tiene que ver especialmente con Israel, pero no con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia en aquel tiempo no existía, vuelvo a repetir. La iglesia se formó y nació el día de Pentecostés y está formada por todos los creyentes a través de todas las épocas, tanto de judíos como gentiles, que hemos recibido a Cristo como nuestro único y personal Salvador. La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Como dije en aquel tiempo, ellos recibían las enseñanzas tanto en forma oral como también en forma escrita, como por cartas. Y estas, por supuesto, eran enviadas por los apóstoles, por los verdaderos emisarios de parte de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto era un gran consuelo para aquellos creyentes sufrientes en aquel tiempo por el testimonio de Dios. El mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro amo, nuestro dueño, a quien le pertenecemos, y Dios nuestro Padre. Todos los verdaderos hijos de Dios tenemos en común un Padre que es Dios. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, Dios no es su Padre. Y esta, por muy dura que parezca, es una verdad, porque la palabra de Dios nos enseña que todos los seres humanos nacemos en este mundo destituidos de la gloria de Dios. Y dice el apóstol Juan en su Evangelio, en el primer capítulo, que a los que le reciben, a ellos les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Así, si usted nunca ha creído, nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, Dios no es su Padre, no puede arrogarse ese derecho porque no le corresponde, no le pertenece. Dios no es su Padre. Así, Él es el Padre de todos los creyentes y Él nos ha dado consolación y buena esperanza por gracia. Y esta esperanza por gracia, la esperanza de gloria que los creyentes tenemos en la pronta venida del Señor Jesús a buscar su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y qué día más feliz será para nosotros. Pero amigo, nos preocupas tú que no tienes a Cristo como tu Salvador personal, tú que no has nacido de nuevo. Dios quiere salvarte ahora, Dios quiere darte vida eterna, Dios quiere perdonar tus pecados. Solamente depende de ti, porque Dios no te va a salvar si tú no quieres que Él te salve. Solamente depende que tú abras tu corazón, que el Espíritu Santo pueda penetrar con su palabra y que tú puedas ser convencido por Él de pecado, de justicia y de juicio, y que puedas pedir que Dios te salve, que Dios te perdone. ¿Por qué no lo haces ahora, amigo? ¿Por qué dejar pasar el tiempo? ¿Por qué esperar y dejar pasar de tal manera el tiempo que cuando ya quieras va a ser demasiado tarde para ti? Hazlo ahora. El Señor te está esperando. Él quiere salvarte y quiere darte vida eterna en este mismo momento, en este mismo instante. Pídele a Él que te salve. Pídele que te perdone, porque Cristo para eso dio su vida en la cruz. Que el Señor te bendiga. Vamos a nuevamente escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Entonces
Al finalizar, quiero invitarle, si usted quiere acompañarnos aquí en Pedro Aguirre Cerda 189, el día viernes, mañana tenemos reunión a las 19 horas, predicación, enseñanza de la palabra de Dios. El día sábado vamos a tener una reunión de las 4:30 en adelante. Usted puede visitarnos para que escuche también de la palabra de Dios y va a ser muy bienvenido. El día domingo tendremos en la mañana la escuela dominical a las 11:30 de la mañana, con clases para niños, para jóvenes y para adultos, y por la tarde también predicación del Evangelio, en donde al final de la predicación vamos a tener un bautismo escritural de 2 hermanos que van a dar fe de su conversión. Así le invitamos cariñosamente y deseando que el Señor les bendiga y que tengan un buen fin de semana. Si el Señor lo permite, el próximo jueves vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Cristo a través de la Biblia.